y actualmente premio psicológico de neurociencia y especialista en familia. Ellos nos van a estar hablando sobre los trastornos de sueño en personas que trabajan en horario nocturno. Entonces, por favor, tomamos atención. Gracias. ¿No se oye bien atrás? Sí, así no. Ok, muchas gracias. Bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Vamos a tratar de charlar un poquito con la licenciada sobre el problema de los trabajadores que trabajan por turnos, las consecuencias del trabajo por turno. Yo creo que casi todos los que estamos acá, o la mayoría de nosotros, hemos estado más en contacto más de alguna vez o hemos vivido en carne propia el trabajo por turnos. Ya es bien frecuente, sobre todo, por ejemplo, a nosotros los médicos nos toca que trabajar por turnos varios años de la carrera. Y pues quienes hemos vivido esto nos hemos dado cuenta de las consecuencias del desvelo, de las consecuencias de este trajín que afectan no solo el deseo de dormir, pudiésemos decir, sino que tiene consecuencias cognitivas, tiene consecuencias ansiedad al día siguiente, tiene más irritabilidad, una serie de consecuencias que van a incidir de forma negativa no solo sobre la persona que trabaja por turno, sino que también sobre, sobre las personas que la rodean. ¿Ya? El trabajo por turnos, en realidad, es, está agrupado, forma parte de lo que se conoce como los trastornos del ritmo circadiano. Recordemos que el cerebro tiene una estructura que se llama núcleo supraquiasmático, que es la que recibe las señales de luz de la retina y es la que va a ordenar la liberación de sustancias relacionadas no solo con el sueño, sino que con estos ritmos biológicos. El núcleo supraquiasmático constituye, por así decirlo, el reloj biológico central. Cada una de nuestras células tiene su propio reloj biológico. ¿Ya? Desafortunadamente, nuestro reloj biológico no corresponde o no coincide con el movimiento de rotación de la Tierra. No es un reloj biológico de 24 horas. Coincide con el de Marte, de 25 horas. Entonces se tiene que estar ajustando día a día. Todos los días ese reloj biológico se ajusta de nuevo. El mensajero de esa puesta al día del reloj, en el caso del sueño, es la melatonina. Pero en otros casos son otros mediadores químicos, hormonas o cualquier otro tipo de mediador. ¿Ya? Este reloj se ajusta día a día con una serie de señales que evolutivamente siempre han estado ahí. Por ejemplo, la luz del sol que baja de intensidad a las 5 de la tarde y es uno de los Zeiger, se llama esto, que se toman que son las señales que sirven para que el reloj se ajuste. La temperatura ambiente, que alrededor de las 5 de la tarde también baja a 1 grado centígrado, es otro Zeiger que sirve para ajustar, el reloj ajuste la hora. El problema es que con el tiempo inventamos la luz eléctrica y muchas de estas señales, con la luz, nuestras ciudades iluminadas, los cambios climáticos, el canto de los pajaritos, que era otra de las señales que usa el cerebro, ya no hay pájaros en la calle, entonces nuestro cerebro ya no logra ajustarse, ese reloj biológico ya no logra ajustarse y vienen una serie de problemas.
Y esto da origen a los trastornos del ritmo circadiano, la fase de sueño retrasada, por ejemplo, que es la de los estudiantes que se acuestan tarde, pero los levantan a los pobres de madrugada para irse al colegio y van a dormirse a la primera clase, ¿sí? La fase de sueño adelantada, que es la de los viejitos que se acuestan temprano, pero a las 3 de la mañana están calentando café y esperando que llegue el diario. La fase de sueño irregular, que es característica de algunas patologías como el trastorno bipolar, donde no tienen un patrón de sueño bien definido a lo largo de la vida, sino que hay días que duermen más, días que duermen menos, etcétera, etcétera, etcétera. La de no 24 horas, que es la de los ciegos, que ellos no tienen señales. El jet lag, que es cuando uno cruza los usos horarios, ¿ya? Y por último, pues el trabajo por turnos. El trabajo por turnos es precisamente, afecta a las personas que no tienen horarios de trabajo tradicionales, es decir, o tienen horarios más prolongados o trabajan en horas en las que no se debería o no se suele estar trabajando. Y pues como les decía, a pesar de que tiene una gran repercusión sobre la vida, es una condición tratable 100%, que se puede manejar, ¿ya? Y solo es de hacer un buen diagnóstico y un abordaje terapéutico adecuado. A veces tenemos la impresión de que diagnosticar trastornos del sueño es sinónimo de dar benzodiazepinas o dar pastillas para dormir. Y esta es una de esas condiciones que no se trata con pastillas. ¿Ya? Se trata de otra forma. ¿Ya? Y por eso hablamos de abordaje, ¿ya? No de tratamiento farmacológico propiamente dicho. La licenciada precisamente se va a extender bastante en este tópico, en lo que es el abordaje y el manejo de este tipo de pacientes. Esta condición pues va a generar a nivel laboral y social un incremento en la tasa o en el número de accidentes automovilísticos, accidentes de trabajo, accidentes de todo tipo. El trabajar por turnos en realidad tiene varias repercusiones. Dijimos que provoca ruptura circadiana, desajusta el reloj circadiano o se pierden los ritmos circadianos. Esto se debe no solo a la desincronización interna, sino a la supresión de la melatonina. Va a producir alteración en el ritmo sueño-vigilia, va a producir alteraciones de los patrones conductuales y socioculturales, y esto pues va a generar trastornos del sueño, y todo esto al final se va a convertir en enfermedad. ¿En cuál enfermedad? Puede ser una gran variedad de enfermedades, una gran cantidad de manifestaciones clínicas que se pueden tener. No hay una entidad nosológica específica que se asocie específicamente con los trabajos por turno. Estos pues estas alteraciones pues se van a deber precisamente al impacto que les decía que tiene el hábito laboral o el trabajo por turno sobre la pérdida de los ritmos circadianos. Se altera el ritmo circadiano normal y se empieza a generar ritmos asincrónicos, ¿verdad? Que no van con las necesidades corporales. Recordémonos que el núcleo supraquiasmático, este reloj biológico, no solo regula el sueño, ¿ya? Sino que hay más o menos 50 hormonas que dependen para su liberación de estos ciclos circadianos y que nuestro cuerpo está lleno de ciclos. Está el ciclo lunar, por ejemplo, que vemos en las mujeres casi cada 28 días, los ritmos ultradianos que duran una semana,
Y todos estos ciclos, pues en el caso de los circadianos hay aproximadamente 50 hormonas que dependen y cuando se altera el sueño también van a haber alteración en muchas de esas hormonas. Y por lo tanto el impacto de esta alteración, de esta pérdida de sincronía o de esta ruptura del reloj circadiano, pues va a ser multisistémico, se va a presentar en, en muchas... en muchas alteraciones. Este es el impacto precisamente del trabajar por turnos sobre los ritmos circadianos va a alterar enormemente lo que son los mecanismos adaptativos, los sistemas que tiene el organismo para regularse, para autorregularse. Por ejemplo, hay pérdida de los controles de la temperatura y de una serie de otros de otros mecanismos de regulación corporal que se van a ver alterados precisamente por la pérdida de este patrón adecuado. Y tal vez lo que más importa a la gente o los motivos más importantes de consulta son no puedo dormirme cuando quiero, salgo al trabajo y no me puedo dormir. Ya, es decir, la dificultad para dormirse en el momento que quieren, o la dificultad para permanecer dormido, es decir, se duermen pero están despertando a cada rato por diferentes cuestiones, o simple y sencillamente también puede pasar lo contrario, no se logran dormir, ya, entonces no descansen. Y eso pues va a producir mucha somnolencia diurna, somnolencia no deseada. Se van a estar durmiendo en momentos en los cuales no se deberían de estar durmiendo. Hay un 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos que pues trabaja precisamente de esta forma, trabaja por turnos y lamentablemente en nuestro medio no hay una estadística confiable, no hay estadísticas adecuadas como para disponer de datos. La mayor parte de datos de los que se disponen en los estudios son datos procedentes de los países del primer mundo, ¿no? Pero no todas las personas que trabajan por turnos van a presentar problemas, es decir, solo una parte, un grupo de aproximadamente 10% de los que trabajan por turnos son los que van a presentar alteraciones en el sueño derivadas del trabajo por turnos. Entre 10 y 40% de las personas van a presentar este problema, según estadísticas, les decía, de los Estados Unidos. Y las manifestaciones clínicas básicamente son el insomnio. Ya el insomnio pues es, cuando uno se enfrenta a un paciente con insomnio tiene que considerar dos cosas. Hay dos formas de insomnio. Insomnio de conciliación, que es la dificultad para conciliar el sueño. Me acuesto pero no me logro dormir. Y el otro es el insomnio de mantenimiento. Me acuesto, me duermo, pero estoy despertando en la madrugada. Ya, los dos tipos de insomnio pueden estar siendo causados por el trabajo por turnos, ¿no? La otra es la hipersomnia. La hipersomnia es el quedarme dormido en situaciones en las cuales no es normal quedarse dormido. Por ejemplo, manejando, esperando que el semáforo me dé verde. Ya hay algunos semáforos que tardan más de la cuenta, ¿no? Y uno pues cabecea o se queda dormido. En derecho hay una serie de escalas que evalúan la presencia de somnolencia y una de ellas, la más popular, es la escala de somnolencia de Epworth. Yo creo que la licenciada acá les va a hablar de ella, ya, que mide precisamente esa predisposición a quedarme dormido en diferentes circunstancias. Y otros síntomas que se suelen presentar en los trabajadores por turnos que tienen trastornos del sueño
Es la dificultad para concentrarse, los dolores de cabeza, la pérdida de energía, la disminución del estado de alerta durante el trabajo y, por supuesto, irritabilidad y cambios en el estado anímico. Es decir, pueden haber cambios de emociones en momentos en que no se deberían de estar presentando o estar simple y sencillamente irritable la mayor parte del tiempo. Voy a dejar a la licenciada para que ella amplíe la información que les di y luego lo retomamos. Bueno, buenas noches. Qué alegría que nosotros compartiendo este cuento. Esperamos que sea provechoso para todos. Posteriormente vamos a dar un espacio para intercambio y aprender entre todos. ¿Sí? Muchas gracias a quienes nos permiten por acá y están aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar un poquito más. Hay una parte que el doctor nos va a explicar y hay una parte que nos puede algunos de explicarnos para ver si es posible, aunque se lleven más una herramienta y lo que se lleva más una herramienta, ¿verdad? Pero la idea es que se lleven más una herramienta. La idea es que puedan llevar varias herramientas y que puedan hacer en el siguiente, ¿qué tiene que ver una psicóloga con el sueño? Porque siempre uno lo piensa directamente con psiquiatría, ¿verdad? Gracias. Acá para abajo, para adelante. Sí, muchas acá gracias. Para atrás y aquí el rojito. Gracias. Entonces, ¿qué tiene que ver una psicóloga con los trastornos del sueño? Hoy, o muchas veces cuando hablamos con el doctor, como un denominador que el trastorno del sueño rápidamente, gracias, va a psiquiatría y se soluciona. En realidad, los trastornos del sueño no tienen que ver con una pastillita mágica o con un antídoto mágico, ¿sí? El 90%, el doctor me corregirá si sí o no, tiene que ver con los hábitos que tenemos de más o con los hábitos que tenemos que corregir, ¿verdad? Entonces, ¿alguien sabe lo que es karoshi? Esto es lo que le tenía preparado para Mario si es que venía Lourdes. Tenemos a alguien que habla, ¿no?, idioma oriental. Karoshi es la muerte por exceso de trabajo en Japón. No es un síndrome, es la muerte por exceso de trabajo en Japón. Recién en el 2014, el gobierno de Japón lo pudo decretar una ley dentro de su parlamento, ¿sí? Los japoneses, lo mayor que pudieron lograr es que se declara una indemnización por muerte por Saroski cuando la persona trabaja más de 100 horas o durante 6 meses más de 88 horas. ¿Sí? En Latinoamérica, los trabajadores nocturnos trabajan un promedio, según la legislación de Guatemala, 6 horas trabajando 36 horas semanales, y los operarios nocturnos o mixtos, que así se llama según la ley laboral del Ministerio de Trabajo, 7 horas. Les voy a pedir un favor porque casi todos tienen celular. Hagan una cuenta rapidita de cuántas horas trabajan ustedes, por favor. 40 en la semana, ganaste porque fuiste la más rápida, lo tenés así. ¿Quién más? Saquen la cuenta para ustedes, si alguien lo quiere compartir. 40, ¿ok? Me contestaron 2 mujeres, 40 horas para que sea considerado trabajo, porque tenemos que saber qué estamos hablando, ¿no? Trabajadores nocturnos. Para que sea considerado trabajo, el trabajo tiene que ser una actividad sostenida en el tiempo, donde lleva una concentración o física cognitiva, donde haya un acto de servicio, sea el que sea, con una remuneración paga, ¿verdad? La colega dijo 40 y por ahí alguien también se animó a compartir 40. Cuando llegan a su casa, se sientan a pintarse las uñas y hacer su brushing, ¿no? Y si los papás o no papás llegan a su casa y son responsables y están conectados con la familia que tienen, se tiran
bueno, tenemos el mundial, es un mal ejemplo, ¿verdad? Pero se tiran a ver el mundial, si somos responsables, no. Entonces, sumámosle las 40 horas, pueden hacer ustedes esa cuenta para que vean cuántas horas estamos trabajando. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces escucho en el consultorio, Andrea, ¿de qué me estás hablando? No puedo tomar agua, estoy de acá para allá. Cuando llego a mi casa, ahí me tomo los 8 vasos de agua que vos me prescribís, ponele, ¿no? Y no, eso no sucede, porque en casa seguimos trabajando. Es necesario que tengamos pausas activas, seamos trabajadores nocturnos o seamos trabajadores diurnos, ¿sí? Esto es un poquito de lo que vamos a hablar más adelante. El doctor me daba el pase, porque soy argentina, no puedo pensar en pelota, en cancha, siempre de alguna manera me sale. El abordaje psicológico, cuando tenemos trastornos del sueño en trabajadores, sobre todo nocturnos o diurnos también, es un abordaje que es más allá de la técnica cognitiva conductual. Ojalá sería, recién hablábamos con el doctor, ojalá sería solo eso. Los que somos como fanáticos de los trastornos del sueño, por así decirlo, trabajamos todas las aristas. La terapia cognitiva conductual, para los que quieran descargarse de la Academia Norteamericana de Medicina del Sueño, la actual es la que dice ahí, CBT-1, no es otra, porque las otras ya están en desuso, se actualizaron este año, ¿sí? La descripción es de 4 a 8 encuentros o de 4 a 8 sesiones, ¿sí? ¿Ustedes creen que con esa sola, cuando hay un trastorno, pensando que no lo queremos trabajar con medicación, ¿sí? ¿Creen que con esa terapia sería suficiente? La idea es que podamos elegir una de esas 5, ¿o qué creen? ¿Qué piensan? Un tratamiento para que sea exitoso, para que la persona pueda descansar y reparar. ¿Con una de esas terapias creen ustedes que el paciente puede salir adelante? Muy bien, sí, es con todas, ¿sí? Entonces, ojo cuando escuchamos que es solamente la cognitiva conductual. No, hay un trabajo mucho más serio, mucho más profundo. Por ejemplo, las terapias breves para el insomnio. Hay un signo que es más, porque la Asociación Norteamericana lo que nos dice que hay algunas terapias que son sugeribles y hay algunas terapias que pueden no estar en el abordaje para que el tratamiento sea exitoso, ¿sí? Cuando tenemos un trastorno del sueño moderado o severo, tenemos que trabajar todas. Cuando es leve, podemos ver cuál podemos quitar y cuál no, ¿sí? Las terapias breves para el insomnio es puntualmente la psicoeducación, que según las estadísticas mundiales necesitaríamos de 1 a 4 encuentros para que la persona salga adelante. El control de estímulos tiene que ver sobre el cómo. La cama se usa para dormir, para tener intimidad y no para otra cosa, ¿sí? El cómo tiene que ver con, por ejemplo, como necesitamos muchas veces que haya un ambiente aireoso, fresco. ¿Para qué? En los trabajadores nocturnos, para que se simule la noche. Entonces, yo a mis pacientes no los mando a comprar colchones nuevos, porque además están recaros, ¿verdad? Pero si ellos indican o preguntan y sugieren, hay todo un protocolo hasta de colchones para tratar a los pacientes con trastornos del sueño, ¿verdad? Porque hay colchones que tienen hasta un tejido metálico adentro, donde el colchón es mucho más fresco, ¿sí? La terapia de restricción del sueño tiene que ver con qué. Cómo vos psicoeducás al paciente. El promedio de los adultos son 7 horas y media para que se pueda reparar, ¿verdad? En los trabajadores nocturnos, la idea, muchos pacientes lamentablemente duermen menos, pero la idea con estos pacientes es que, vamos a decirle el protocolo o la guía de horarios que vos tenés, sería bueno que cada uno de nosotros tengamos como un horario límite, ¿verdad? Me voy a dormir a las 10, me voy a dormir a las 11 o el horario que ustedes quieran. Pero tener hasta un dónde
mi cuerpo reconoce que ya no está bien y es necesario irte a dormir. Bueno, el mismo protocolo de horarios es necesario que lo pensemos, si somos trabajadores nocturnos, de manera diurna. Si yo soy trabajadora nocturna, le quería contar, Doc, que en Argentina hasta los psicólogos tenemos residencia hospitalaria. Todos hemos pasado por no dormir de noche y no por parrandas. Entonces, a lo que voy es, si yo soy trabajadora, quiero aclarar esto, los trabajadores nocturnos con el doctor lo hemos pensado como estudiantes nocturnos. ¿Por qué? Porque en Guatemala está planificado que el trabajador nocturno es quienes trabajan después de las 6 de la tarde. Entonces yo pensaba en muchos de mis pacientes jóvenes adultos que llegan, descansan, se duermen una siesta y para estudiar en la universidad muchos se ponen a estudiar a esta hora, ¿sí? Entonces los pensamos a los trabajadores nocturnos como a los estudiantes, ¿verdad? Estas técnicas también pueden ir para ellos. Si vos estudiás o sos un trabajador nocturno, de manera diurna tenés que tener más o menos los horarios establecidos para dormir, ¿sí? Si vos un día, no sé, llegás a tu casa a las 8 de la mañana, un día que no das más te acostás 8:15, al otro día te acostás a las 11, al otro día tenés acto con los niños en el cole y le das de largo hasta el otro día. Bueno, no sé cuánto tu máquina, porque tenemos solamente una máquina en nuestro cuerpo, no sé hasta cuándo te va a durar, ¿verdad? Y por último, la terapia de relajación. Tiene que ver, esto es un diseño que para cada paciente, en mi caso yo lo hago, es singular, no es una hojita que es para todos por igual, ¿verdad? Tenemos que encontrar los ejercicios singulares para cada paciente que dentro de lo que está en esta terapia, dentro de lo que está sugerido, le sirve al paciente. Hay pacientes que además de tener trastornos del sueño, tienen ansiedad, y si yo les digo que se tapen los oídos para tratar de dormir, peor. Porque muchos pacientes escuchan sus palpitaciones y me dicen, Andrea, esto no sirve, ¿verdad? Hay muchos pacientes que el ruido blanco, estoy pensando en pacientes que, por ejemplo, además de tener trastornos del sueño, tienen alguna dificultad o algún objetivo terapéutico diferente, porque muchos de los pacientes vienen con traumas, no vienen solamente con trastornos del sueño, ¿sí? Entonces, a alguien que vos le decís, ay, ponete ruido blanco. El ruido blanco lo lleva a una escena de trauma donde no duermen esa noche y no duermen por un mes. Entonces, uno tiene que conocer al paciente para diseñar una muy buena hoja de ruta de diseño de ejercicios. ¿Sacaron la cuenta de cuántas horas entonces trabajan semanalmente? ¿Saben? Se van todos sabiendo cuántas horas trabajan, ¿verdad? Ok. Una estadística más y continúa el doctor. ¿Vieron cuando yo les hablaba de la muerte por exceso de trabajo? Estadísticamente, es muy difícil que los papers del mundo se pongan unificados para dar como estadísticas, o a los que nos gusta leer mucho de metaanálisis sabemos que eso no ocurre, que generalmente no hay una coincidencia, que hay aproximaciones, hay variabilidades. Pero a nivel mundial sí hay una coincidencia, sí hay una coherencia de que las personas que trabajan más de 60 horas semanales son un 33% más con posibilidades a tener diferentes dificultades físicas, como los infartos por trabajar de más. Es una estadística que tenemos que cuidar. Bueno, Doc, ¿continúa usted? Ok. Desde el punto de vista psicológico, gracias. Ya la licenciada nos ilustró acerca de los diferentes tipos de abordajes o aproximaciones que se pueden hacer con los pacientes. Y nos queda entonces qué pasa con aquellos pacientes a los que hay que medicar. Ya algunos pacientes habrá que darles medicamentos
Les decía al inicio, esta tal vez es una de las condiciones donde no es necesario dar pastillas. Por lo general, la mayor parte de pacientes van a resolver el problema que los anima a consultar con las medidas psicológicas, con el abordaje propuesto por la licenciada, ¿no? Sin embargo, pues pueden haber algunos que llevan complicaciones, que están deprimidos, que están ansiosos, etcétera, ¿no? Es decir, que ya van con otras complicaciones que a lo mejor sí ameritan considerar una opción farmacológica. Y en ese sentido, quiero tal vez puntualizar algunos principios básicos de lo que es el uso de psicofármacos para conciliar el sueño. El primero, la quetiapina no es para dormir, es un antipsicótico. ¿Ya? Hay una gran predilección en la actualidad por el uso de quetiapina en el gremio médico como inductor del sueño, pero ese es un fármaco antipsicótico. Y el efecto adverso más frecuente de la quetiapina es bloqueos en el haz de His, bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Puede producir arritmias y muerte súbita. Si tienen algún abuelito o abuelita de que se quieran despachar, pues ellos le pueden dar quetiapina, y que él se va a dormir y va a amanecer. ¿Ya? Es decir, a la suegra. Ese es número uno. Número dos, las drogas Z son igual de adictivas que las benzodiazepinas, el solpidem, el sopiclona, esopiclona, tienen el mismo potencial adictivo que las benzodiazepinas. Es decir, no hay ninguna diferencia en el riesgo de adicción y por lo tanto no hay ninguna diferencia entre las drogas Z y las benzodiazepinas. Número 3, la melatonina se usa, sí, es válido y es buena, pero por tiempo limitado. No es para toda la vida. ¿Ya? Se puede usar unos 2 meses y de ahí se suspenden. De hecho, los frascos, la mayor parte de frascos vienen cargados con medicamento para 2 meses. ¿Ya? Y de ahí se suspende. Todos los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central después de 20 días es un dolor de cabeza quitarlos. Y al abordar el insomnio tenemos que considerar, ok, ¿es insomnio de conciliación o es insomnio de mantenimiento? Porque eso va a ser diferencial en la forma en qué medicamento voy a escoger para manejarlo. Si es un insomnio inicial, pues usaré una benzodiazepina de vida media corta. Lo que me interesa es que el paciente se duerma. Si es un insomnio de mantenimiento, una de vida media larga. ¿Ya? Es decir, si el paciente está deprimido, por ejemplo, las benzodiazepinas aumentan la depresión. En los pacientes deprimidos, el magnesio es una buena opción asociado a un poquito de melatonina, pero el magnesio que hay en Guatemala no se absorbe, no llega a la corteza hematoencefálica. Aquí en Guatemala hay glicinato y hay citrato, y el magnesio que llega a la corteza hematoencefálica es el treonato, L-treonato de magnesio. Ya se puede comprar por internet. Ya, igual por un periodo de tiempo corto. El primer día posiblemente no funciona, pero poco a poco el efecto se va haciendo evidente. Otra cosa que a veces se olvida uno con estos pacientes es de que no solo basta dar medicamentos. El deporte, el ejercicio, en una cantidad moderada y en el tiempo oportuno es adecuado. La dieta ya es esencial. Recuérdense que el insomnio per se produce obesidad y incrementa el riesgo de obesidad. Y si encima la dieta no es nada favorable, ¿va? Entonces siempre es bueno consultar con la nutricionista
para que le elabore una dieta adecuada a los requerimientos de la persona que está presentando el problema. En fin, recordarles que la mayor parte de problemas que se dan con el sueño, no solo en el caso de los trastornos por los trabajadores de turno, sino que los trastornos del sueño en general, es por mala higiene del dormir. La mala higiene incluye el color de la pared, la iluminación, si es luz blanca, es menos fácil que me duerme si es luz amarilla. La temperatura de la habitación, el ruido que entra de la calle, el ejercicio que he hecho, o la cantidad de ejercicio, la presencia de disruptores o pantallas en el lugar donde duermo. En fin, una serie de aspectos que deben considerarse y que deben evaluarse, que hay que modificar en este grupo de pacientes. Y recordar que la cama, pues el dormitorio solo sirve para dormir. De hecho, en la cama no hay una razón. Si no estoy dormido, enfermo o teniendo sexo, no hay una razón para estar acostado. ¿Ya? Si no tengo ninguno de esos tres estados, mejor me levanto. No sé si hayan preguntas o comentarios o testimonios. ¿No? Muchísimas gracias por la atención. Buen provecho y los esperamos en la próxima. Falta aquí un pedazo de la licenciada. Bueno, buen provecho. Perdón. De su gusto. Ahí va. Gracias. Hay excepciones. Decíamos que una de las colegas aquí presentes está embarazada y ella, como está embarazada, también puede descansar, ¿no? O sea, le permitimos descansar, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar un poquito más. Justo le calculé casi por 5 minutos mal porque están cenando, pero voy a pedirles ayuda a ver si de a poquito se va entendiendo lo que queremos comunicar, ¿verdad? O lo que quisiéramos intentar comunicar. Si somos trabajadores nocturnos, ¿qué ven de extraño en esta foto que tal vez no coincide con lo que intentamos expresar en las filminas? Que si esta mujer es una trabajadora nocturna, ¿qué ven de raro? ¿Qué ven con su ojo crítico que podría haber algún punto de mejora para que pueda tener un sueño reparador? Que es la idea del dormir, ¿verdad? ¿El antifaz qué crees? ¿Que es positivo o es negativo? Muy bien, muy bien. En el común de los casos, como hay que simular que es de noche, aunque biológicamente el cuerpo ya son después de las 6 de la mañana y es puro cortisol, ¿no? Entonces, bien, el antifaz oscuro va a ayudar a simular que es de noche. ¿Qué más pueden observar? ¿Me decías? ¿Qué? ¿Que el teléfono, qué pensás? ¿Que está bien? ¿Que está mal? Muy bien. Esa acotación es acertada, ¿verdad? Es preferible que si sos sobre todo un trabajador nocturno, evites el que el celular te dice en la luz azul, estoy despierto, no te duermas, y acá podemos acotar no solamente evitar el uso de redes excesivo antes de tratar de dormirte, sino también que justo vos llegás a tu casa, no sé, tenés 2 hijos, llegás a tu casa, uno se te enfermó, el bus te dejó al otro niño y empezás a discutir con tu esposa por cómo se dividen, ¿verdad? Con los 2 niños. Bueno, es difícil, pero hay que tratar para poder conciliar el sueño, sobre todo en trabajadores nocturnos, de no discutir de más antes de pelear químicamente con tu cuerpo para ir a dormir de día. ¿Qué otro detalle pueden observar? ¿A alguien se les ocurre algo más? Excelente, muchas gracias. Sí,
es de día. ¿Cómo se va a dormir? Diciendo es de día, tenés que ser productivo, ¿verdad? Ahí faltaría unas cortinas realmente oscuras que puedan tratar de evitar al máximo la posibilidad de la luz natural. Excelente, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué piensas? ¿De que está mal, que está bien? ¿Qué piensas de la posición? Ajá. Ok, por lo menos no tiene CPAP, ¿verdad? Porque si tuviese CPAP, aunque sea trabajador nocturno, lo tendría que usar. ¿Verdad, doctor? ¿Estoy diciendo algo incorrecto o está bien? Okay. Sí, lo que pasa que, bueno, muchas veces es verdad que la posición del sueño interfiere en el descanso, pero también es cierto de que uno dormido puede moverse. Muy bien tu comentario. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más observa algo más? ¿Alguien más quiere contar algo más? ¿No? Ok. Bueno, este era un ejercicio para ver si nos despertábamos, porque es de noche y tenemos que dormir. Entonces, a ver si estábamos despiertos o no. Vamos a tratar de englomerar algunas herramientas que son sencillas, pero como vamos a tratar de trabajar estos trastornos sin fármacos, lo que va a marcar la diferencia son estos simples hábitos. Les voy a contar algo. Cuando un paciente llega a una psicóloga con trastornos del sueño, el 90% de los pacientes llegan con trastornos del sueño, pero lamentablemente con muchas comorbilidades, ya sean psicológicas o médicas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me atrevería a decir un porcentaje tan alto? Porque la higiene del sueño está hoy por hoy sobrevalorada. En cualquier clínica del sueño, en internet, uno pone qué hacer y automáticamente los 10 tips salen, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿por qué llegan? ¿Por qué van a pagar una cita con una psicóloga? ¿Sí? Porque la mayoría de las veces son pacientes que no pueden, por diferentes motivos, llegar a ciertas metas de estos hábitos, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, aunque seas un trabajador nocturno, tenés que tener tu horario de dormir, tu horario de descanso planificado, ¿sí? Generalidades, ruido blanco, lugar fresco, cortinas oscuras, cuidar la relajación de noche para simular que es de noche, ¿sí? Aunque el cortisol esté al 100. Esto que decíamos antes, evitar discutir y mirar redes de manera exagerada. Durante el turno, tener comidas, si tu cuerpo lo necesita, ligeras. Porque si no comes durante todo el turno, llegas a tu casa y lo que tiene que ser el desayuno es el almuerzo, y vos te vas a comer con toda esa digestión, ¿verdad? Se te va a dificultar. Es la misma lógica, pero a la inversa si serías trabajador diurno. Esto es importante, evitar el sedentarismo durante el turno. Por ejemplo, mi secretaria, la persona que me ayuda en la clínica, tan linda, me dice, licenciada, le llevo al paciente. Y yo le digo, no me lleves al paciente. Camino, aunque sea entre hora y hora, algunos metros, aunque no soy trabajadora nocturna. ¿Para qué? Aunque sea para mover mis articulaciones. Me hidrato, tomo agua, lleno mi pachón. En lo que es trabajos nocturnos es lo mismo, no buscar. Estoy cansado constantemente a ver a dónde hay una alfombra para tirarme y dormirme, ¿verdad? Los que hicimos residencia hemos dormido en alfombras. Celebrar las victorias hogareñas a pesar de la distancia. Yo tengo muchos pacientes que, además de tener trastornos en el sueño, pueden caer en depresión. ¿Por qué? Porque se produce una desconexión con la familia. No están en el horario, no están en ayudar en las tareas a sus hijos, ni tampoco llevarlos a la cama, ni tampoco cuando sus hijos tienen sus primeros miedos. No están. Se produce una distancia emocional, una desconexión muy grande con la familia. Entonces, esto hay que reducirlo. ¿Y cómo se reduce? Si vos tenés un niño chiquitito y tenés un descanso de 15 minutos en tu trabajo nocturno, haces una videollamada con tu niño
y le contás un mini cuento antes que se duerma. Haces una videollamada con tu pequeño y a la distancia le ayudás a lavarse los dientes antes de irse a dormir. No es porque si vos no estás, se tiene que romper ese vínculo familiar. Hay que buscar la manera de que esta familia siga unida a pesar de las dificultades, ¿verdad? Bueno, acá hay algunos papers súper interesantes que nos ayudan o nos dan información de todo lo que estoy compartiendo con ustedes. Y acá por último les quiero compartir algunas escalas o algunas ayudas que yo suelo utilizar con mis pacientes y que muchos colegas psicólogos también. Cuando yo veo en la entrevista con el paciente que puede tener insomnio u otros trastornos del sueño, yo generalmente sí trabajo con escalas. ¿Por qué? Primero para ver si lo que pienso a través de la experiencia coincide con la ciencia, si estamos frente a un trastorno leve, moderado o grave, porque el tratamiento es diferente. Y también, como le contaba al doctor, que me ayuda, a mí no, al paciente, en 2 meses para ver si el paciente realmente este tratamiento le está siendo beneficioso. Si yo no lo cuantifico, si yo no se lo demuestro al paciente, el paciente realmente, los pacientes con trastornos del sueño luchan. Es fuerte, es difícil. Entonces hay que demostrarle, mira, sí estás avanzando, ¿verdad? Estas son las 2 escalas que yo suelo utilizar y después utilizo información diagnóstica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esto es una ficha que yo hago con los pacientes para mejorar la calidad del sueño y ahí dice arriba a la derecha, dice objetivo. Porque una cosa es el diagnóstico para ver si es leve, grave o moderado, y otra cosa es la mantención de una mejora en los trastornos del sueño, ¿verdad? Pero esta es una información como básica que me gusta usar con todos los pacientes. Por ejemplo, a qué hora se va a dormir, que si ustedes tienen pacientes trabajadores nocturnos, es lo mismo, ¿verdad? A qué hora se va a dormir, si en la noche se despierta constantemente porque tiene calor, porque tiene ganas de hacer pipí, cuántas veces se levanta, a qué hora se despierta, si hizo siestas, porque las siestas nos ayudan a aliviar nuestro sistema nervioso para relajarnos, ¿sí? Pero las siestas no son reparadoras del sueño que no lograste dormir. Entonces, a veces tenemos a pacientes que duermen siesta de más tiempo y por supuesto el insomnio ahí empeora, ¿verdad? Si hiciste ejercicio o no, eso es súper importante. Yo con los pacientes trabajo muchas veces, los trastornos del sueño están relacionados con diferentes adicciones. Entonces, si es un tratamiento mixto o el objetivo terapéutico es más de uno, yo necesito saber por el bien del paciente cuántas horas el paciente está con el celular. Porque si yo como psicóloga no detecto que su juventud se está yendo con 8 horas diarias de Instagram, le devuelvo la plata de la consulta, ¿verdad? Porque es algo que necesitamos saber por el bien del paciente, ¿ok? Bueno, y hay 2 espacios que siempre dejo libres para cosas específicas o singulares, o cosas singulares que me dan información valiosa del paciente. Porque esto no es una tabla que a todos los pacientes los tratamos igual, ¿verdad? La singularidad es lo primero que hay que rescatar. Y le quería finalizar con una frase que yo le comparto a los pacientes que llegan a mi clínica, que es, muchas veces ellos dicen, bueno, vengo a buscar mi mejor versión, quiero ser mejor. Entonces, generalmente mi respuesta es, ok, tu primer antídoto gratis será empezar a dormir para reparar. Muchas gracias. ¿Quieres tú terminar con algo? ¿Sí? Bueno, buen provecho. Le damos espacio a las preguntas, a los comentarios, a las consultas, sobre todo, doctor.